Ok, ¿ya me escuchan? Ok, bueno, aquí tenemos una tabla donde nos muestra la información de las horas trabajadas de una persona, bueno, de un grupo de personas en la semana. Entonces, tenemos horas al lado izquierdo y la frecuencia, por ejemplo. De 55 a 60 horas fueron trabajadas por 5 empleados, de 60 a 65 horas fueron trabajadas por 18 empleados, 65 a 70 horas fueron trabajadas por 80 empleados y así sucesivamente. Ok, nos pide hallar la media, la mediana y la moda. Bueno, pues primero que nada necesitamos hallar lo primerito, que es hallar la media, que sería el promedio. Entonces media es igual, la media es igual a la sumatoria de XF, no hizo nada, perdón, a la sumatoria de XF sobre el número de datos, sobre n. Ok, y como son datos agrupados, lo que tenemos que hacer es completar esta tablita para ver los valores. Entonces, para XF tenemos aquí la tabla de X y tenemos aquí la tabla de F. X, que es la marca de clase, que sería el promedio del límite inferior con el límite superior. Entonces 55 más 60 entre 2 sería 57.5. La siguiente sería igual 60 más 65 entre 2, 62.5. La siguiente 65 más 70 entre 2 sería 67.5 y así respectivamente. Pueden ir haciéndolo conmigo o pueden simplemente copiar. ¿Okay? Ok, ahora aquí para la sumatoria de XF tenemos en esta apartado de la tabla la parte XF, que significa multiplicar X por la frecuencia. Entonces agarramos y multiplicamos 57.5 por 5, $187.5. Si tienen su calculadora a la mano, chavos. Pues debería ser por allá. La siguiente 62 por 18. 1115. La que sigue es 50 por 72.
82.5 por 15. No, perdón, por 16. 82.15 por 16. Y la última 87.5 por 4 da 350. Ok, entonces la fórmula nos pide la sumatoria de XF. Aquí tenemos XF. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar todos estos. La sumatoria de todo esto nos da... ¿Cuánto nos da, Yoli? Sí, ya lo voy a pasar ahí. Ok, entonces esta sería la media, el promedio. Suponen que la media es lo mismo que el promedio. Okay, entonces el promedio sería 9375 horas. No, perdón. No, aquí me equivoqué. Ok, eso sería simplemente la sumatoria. Entonces sería 9375 entre el número de datos. Aquí si sumamos las frecuencias absolutas, perdón, las frecuencias nos va a dar el número de datos, que serían 130. Si hacen la sumatoria 5 más 18 más 20 más 50 más 17 más 16 más 4 da 130, ¿cierto? Sí, ok, entonces sería 1375 entre 130. Y esto es igual a 72.11. 72.11. Ahora sí, esto es igual a 72.11 horas. ¿Por qué horas? Porque el problema está en horas. La parte de los intervalos es horas, entonces significa que el promedio trabajado por los trabajadores a la semana es 72.11 horas. Ok, ahora la media. La media. Como la media es un dato de posición, primero lo que necesitamos calcular es la posición. Ok. Bueno, pues vamos a escribir la fórmula. La fórmula de la media es igual a, aquí pongan atención, límite inferior más amplitud multiplicado por n sobre 2 menos f sub i mayúscula menos 1 sobre f minúscula sub i. Aquí en clases anteriores yo les había puesto esta a de este lado en las fórmulas, pero no importa si está de este lado o está acá, porque simplemente se va a multiplicar por todo este factor de acá y va a quedar lo mismo que si estuviera multiplicado de este lado, porque aquí se suma, ¿ok? Ahora, en algunos libros esta f sub i viene como f mayúscula menos
F mayúscula sub i menos F mayúscula sub i menos 1, pero eso es lo mismo que tener la f. De hecho, esto es un poquito más engorroso, más complicado, y simplemente es como tener la f. ¿Por qué? Porque a la frecuencia absoluta de acá, si se le resta la anterior, va a quedar lo de la frecuencia del intervalo i. Ok, para la moda necesitamos saber dos cosas. Esta es la fórmula y necesitamos, vamos a borrar esto. Ok, para la moda necesitamos saber dos cosas. Primero que nada necesitamos saber la posición. Y la posición se calcula con n sobre 2. Se calcula con n sobre 2 porque este es un grupo de datos que está en par, son 130. Si hubieran sido 135 hubiera sido n menos 1 sobre 2, pero es par, entonces es n sobre 2. Ok, entonces n sobre 2 sería igual a 130, que es el número de datos, sobre 2. Que les repito, si en total hubieran sido 131 datos o 133 o algún número impar, esto sería n menos 1 sobre 2. Ok, entonces 130 entre 2 son 65, ¿cierto? Son 65. 65. Ok, este número lo tenemos que buscar en las frecuencias absolutas acumuladas. Para eso es la tabla, entonces vamos a completar la tabla. Ok, entonces la primera sería 5, la segunda sería 5 más 18, serían 23, la que sigue serían 23 más 20, que serían 43, la que sigue serían 43 más 50, que serían 93, la que sigue sería 93 más 17, que sería 110, la que sigue sería 110 más 16, que sería 126, y la que sigue sería 126 más 4, que sería 130. Aquí como nos damos cuenta que lo hicimos bien, porque este número, el último, nos tiene que salir igual a la sumatoria de todos los datos, a 130. ¿Okay? Entonces, para la posición nos salió 65. Agarramos y buscamos aquí el número 65. Casi nunca lo vamos a encontrar. Si lo encontramos, pues eso estaría muy fácil y ahí estaría la respuesta, pero aquí no está. Entonces, para la posición, chéquense. Si no encontramos este número, buscamos el más cercano a 60, bueno, no el más cercano a 65, el que le sigue de 65. Esto anótenlo bien, Julie. Es el que le sigue de 65, no el más cercano. Entonces, tenemos el 43, aquí no está, el 63 está después del 43 y antes del 92, entonces sería aquí, nos posicionaríamos en este renglón de acá. Ok, entonces para los datos nos vamos a posicionar en este renglón de acá. Ok, y entonces necesitamos el límite inferior. Vamos a escribir aquí los datos. ¿Cuál sería el límite inferior de este intervalo?
70, muy bien. Necesitamos la amplitud. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? 5. Recuerden que es límite inferior de 70 a 75. Todos tienen una amplitud de 5. Ahora el que sigue, f sub f mayúscula sub i menos 1. Nos vamos a... Este sería donde estábamos, el de 93 sería el f sub i, entonces el f sub i menos 1 sería el anterior, que sería el 43. Y por último, f minúscula sub i. F sub i sería 50 porque estamos en este intervalo, entonces aquí sería este acá, en este intervalo sería f sub i, que si se dan cuenta lo que les dije hace rato era que f sub i en algunos libros venía como f mayúscula sub i más 1 menos f sub i, que sería restarle a 110, restarle 93. No, perdón, sí. Sería restarle 93 a 43 y nos quedaría 50. Entonces es más engorroso y te puedes equivocar, entonces simplemente utilizar f sub i. Y si esta es f sub i en el intervalo donde estamos es este, sería 50. 50, listo. Entonces ya tenemos los datos, para eso es la tablita, entonces simplemente venimos acá y los llenamos. Media sería igual al límite inferior, que dijimos era 70, más la amplitud multiplicado por n sobre 2, pero n sobre 2 ya lo tenemos, que es acá, no tiene 65. Entonces n sobre 2 le vamos a poner acá. En vez de poner n sobre 2, ponemos 65 de una vez, menos f sub i menos 1, que sería 43, dividido entre f sub i, que sería 50. Ok, resolvemos esto de acá, chavos. Que adentro del paréntesis nos daría... Adentro del paréntesis nos daría 22. 22 sobre 50. 65 menos 43, 22. Okay. Entonces tendremos que la media sería igual a 70 más 2 por 2 entre 50. Primero siempre tienen que hacer lo que está multiplicado, entonces primero resolvemos esto de acá y luego le sumamos el 70. Ok, 22 entre 50 da 2.2. Perdón, 22 entre 50 multiplicado por 2 da 2.2. Entonces ya simplemente hacemos 70 más 2.2 y esto es 50, esto es igual a 72.2. Y esta es la media.
Ahora, siguiente, para la moda, no nos vamos a fijar en la posición, nos vamos a ir a la frecuencia y vamos a ver el intervalo que tenga más frecuencias, el número más alto de repeticiones. Por ejemplo, aquí 5, no, 18 tampoco porque 20 es más alto. 50 parece ser que es el más alto, no hay otro número mayor en la frecuencia, entonces tocó que nos tocó en el mismo intervalo. No siempre es así, puede que la moda esté en otro lado. Recuerden que la moda es el dato que más se repite, y como es el que más se repite es el que tiene más frecuencia, ¿ok? Entonces, para la moda tenemos la fórmula. ¿Ya copiaron esta fórmula bien? Ahora vamos por acá. Para la moda tenemos una fórmula muy parecida, pero ya practicamos con la media, así que nos va a ser fácil. Moda es igual al límite inferior más la amplitud más f sub i menos f sub i menos 1 sobre lo mismo que es f sub i un poquito chuecos. F sub i menos 1 multiplicado por, no, perdón, sumado, aquí es sumado más f sub i menos f sub i más 1. Yulik, aquí la fórmula es más, ok, aquí es esto, así, más. Ok, entonces solamente nos falta el dato de f sub i más 1 y el de f sub i menos, no, ya lo tenemos, el f sub i menos 1 ya. Ok, f sub i más 1, bueno, f sub i menos 1 porque es minúscula. Vamos para acá y tenemos que f sub i es entonces f sub i menos 1 sería 20, porque f sub i es 50. F sub i menos 1 sería f sub i minúscula menos 1 sería igual a 20, el que está aquí arriba. Ok, y f sub i más 1, f sub i más 1 sería igual a, estamos en este intervalo, f sub i más 1 sería el que le sigue, sería 17. Ok, aquí en el mouse, en el teclado escribí 1 en lugar de i. Ok,
Entonces ya tenemos todos estos datos y agarramos y simplemente los acomodamos. Ok, la moda va a ser igual a límite inferior 70 más la amplitud, que es 5, multiplicado por f sub i, que dijimos que es 50, lo tenemos ahí arriba en los datos, menos f sub i menos 1, que es 20. Todo esto dividido entre f sub i minúscula, que sería 50, o sea, lo mismito de arriba. Aquí es 50 y en el teclado le puse 59, un error mío aquí. Error de dedo. Ajá. Aquí es error de dedo, ok. 50 menos 20 más f sub i, que es 20, perdón, f sub i, que es 50, menos f sub i, que es 50, menos f sub i más 1, que es 17. Y ahora sí, metemos todo esto a la calculadora. Recuerden que primero tienen que hacer esto y multiplicar, y al último la suma, porque primero se hacen las multiplicaciones, ¿va? Y todo esto les tiene que dar moda es igual a 72.38. ¿Le salió esto? Chicos,